Ok, estudiantes, vamos dando inicio a esta sesión de hoy. Bueno, indico, tenemos unos puntos, unas cositas pendientes. Como paso uno es que evidenciemos esos estudiantes que han enviado esa actividad. Vean que fue una actividad que pues yo di 8 días. Hace 15 días nos conectamos, sabemos que esa sesión pasada pues no tuvimos sesión, entonces se han dado esos 8 días. Eh, Aún he visto que hay estudiantes que me han enviado no hace mucho. Bueno, está bien. Veamos entonces, evidenciemos de quién tengo esa actividad. Me dicen si tienen acceso a pantalla. Cuéntenme ahí, sí. Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, aquí tengo 18 estudiantes que han, tengo 12 que han enviado, tengo 18 que no. Aunque como esta es una actividad que se podía en equipitos de dos, pues yo supongo que de estos 18 hay estudiantes que se han hecho en equipo. ¿Sí? Bien. Segundo punto es que usted me diga, hombre, con base a esa actividad, no entendí un punto, no entendí esto de aquí muy bien. Ustedes me dicen, ¿hay cositas pendientes con esa actividad o sencillamente doy continuación a esta temática? Cuéntenme. Yo diría que te que explicar otro poquito. ¿Qué punto específicamente? Eh, Profe, yo me embolateo un poquito en el primer punto 2. punto de la primera actividad que dejó. ¿Cómo? El primer punto. Primer punto, bro. Punto uno de ecuaciones. Nos escojamos un punto. Ustedes me dicen qué punto escojo. Esta fue su actividad, ¿sí? Es esta. Sí, Profe, pues yo digo que la de la ecuación, de la ecuación esa, la última. Bueno, hagamos eso y de uno avanzamos. Que hoy también activo un quiz. ¿Un quiz de qué? De esta misma temática, de esta misma. Esto que veamos hoy, o sea, activo un quiz de esta misma temática, de esa actividad. Esto que veamos hoy no dejo actividad de eso, sino que de hoy en 8, ahí sí ya unimos toda esa temática, de eso que veamos hoy, de eso que veamos de hoy en 8, y de ahí sí viene una nueva actividad. Hoy dejamos un quiz de esta misma actividad, de eso mismo que ya se vio. Ese quiz es mediante un test de opciones. Bien, entonces, ¿qué me dijo de aquí? ¿Qué punto cogemos? Díganme, ¿qué punto escogemos? El de allá es la ecuación que pasa por los puntos dados. Este punto de aquí. Bueno, ya vemos esa. Entonces, esto es un punto que me dice que hay una ecuación que satisface ¿qué? Que satisface dos puntos. P1 identificado como P y P2 identificado como Q. Como base sabemos que un punto está compuesto mediante ¿quién? Un punto está compuesto mediante X, Y. Ahí nos ubicamos. Un punto está compuesto mediante X, Y. O sea que si tengo un punto 1, P, ese menos 1 viene siendo ¿quién? Exactamente ¿quién? X1, X1, muy bien. Y 2 viene siendo X1. Y, Perdón, Y1. Y1. Y uno. Q, que me identifica punto 2, me identifica que ese 2 está compuesto X2. mediante X2, 8 mediante Y2. Bien, Y2. si me piden que haya esa ecuación que satisface esos dos puntos, bien, ¿qué necesito? Si no me dan, hay puntos que me dan una pendiente, digamos este punto de acá, me dan un punto y me dan una pendiente. Como aquí no me están dando esa pendiente, pues sencillamente toca que se haya. ¿Cómo se halla una pendiente cuando se dan dos puntos?
Me dice que M es ¿cuánto? Pendiente identificada Y como uno. M. Y sub 2 Y sub 2 menos Y sub 1. Y sub 1. menos Y sub 1 dividido en ¿quién? En X sub 2 Menos menos X X sub sub 1. 1. Con base a eso, bueno, es sencillo, pues es cuestión de que únicamente se sustituyan, se cambien esos datos. Y2 en este caso es ¿cuánto? 8, profe. Muy bien. Menos Y sub 1. Menos 2. Menos Muy 2. bien. X sub 2 es ¿cuánto? 2. Me dice aquí que es Menos 1. menos, me dice que este es menos, Daría positivo, profe. exactamente. Y X sub 1 es ¿qué? Es menos también, profe. O sea, Queda menos ¿cuánto? Menos 1. menos 1. ¿Eso qué me indica? Que es sencillo, que yo voy a decir aquí que 8 menos 2 son ¿cuánto? Son 6. 8 menos 2, 6, dividido ¿qué? 6. Sabemos que aquí negativo, negativo, eso nos da Positivo. positivo. ¿Cómo nos queda? 2 más 1. Ya no es 3. menos, 2 menos. más 6. Eso da 3. Eso. 3. E identificamos que esa pendiente mediante Yo me esa equivoqué. división, ese cociente, se obtiene que eso es ¿cuánto? Eso ¿Cuánto? es ¿Cuánto da esa división ahí? 2. 2. Ya usted halló ¿qué? Usted halló su pendiente. Esa pendiente que satisface esos dos puntos, P, Q es 2. Aunque no me están pidiendo que yo haya pendiente, me están pidiendo ecuación, obviamente. Si me piden ecuación, yo necesito que ese dato de pendiente. Bien, entonces, ¿cómo hallo esa ecuación? ¿Cómo hallo esa ecuación? ¿Usando qué? ¿Cómo hallo esa ecuación? Usando esa llamada que llamada punto pendiente. Bien, veamos si tengo, bueno, que había hecho eso acá abajo, tengo más espacio. Bueno, voy a continuar acá debajo. Ya tenemos aquí, de este punto, ya tenemos esos dos puntos y tenemos esa pendiente. Continúo acá debajo. Bien, entonces, ¿cómo hallamos esa ecuación? Usando ecuación punto pendiente, que me dice que y menos y sub 1 es ¿cuánto? Es esa pendiente. Es igual a M. Esta es llamada ecuación punto pendiente. Entonces, ¿cómo nos queda aquí? Y, no se conoce a Y. Usted acá conoce a Y sub 1 y Y sub 2. Usted no conoce a Y. Bien. exacto. Y menos Y sub 1. Y sub 1 es ¿cuánto? Es 2, profe. Y sub 1 es 2. Me dice que es ¿cuánto? M. Ya usted conoce a M. M es ¿cuánto? La pendiente es 2. Pendiente nos dio 2. X, usted Entre conoce a X, paréntesis, no conoce a no, X. se Usted pone la conoce X a y X sub 1. X sub 1 es menos ¿cuánto? 1. X Menos sub 1, 1 es profe. menos 1. Que aquí nuevamente tenemos un signo menos. No está positivo, profe. Entonces, hagamos aquí menos 1. Bien, hagamos este pasito, cosa que a veces muchos no entienden ahí enseguida. Yo me equivoqué ahí. Bueno, Dios. Entonces, ¿cómo nos queda aquí? 2. Tomamos aquí, nos queda X y negativo, negativo, Positivo. positivo. O Más sea, 2. eso mismo que tengo Más aquí es 1. este mismo paso de acá. Bien. Una vez ya tengamos eso ahí, ya eso está botadito, eso está de papayita, vean. Usted coge aquí y menos 2. ¿Eso es cuánto? Tenemos una ecuación. Este 2 con esa X, ¿qué? Multiplica ¿Cómo me queda eso? 2, por 2, 2. 2 ¿qué? 2X. 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 Y este mismo 2 con ese 1, ¿sé qué? También sé qué. Multiplica. Exactamente. ¿Cuánto nos da? Más 2. Ok. Usted necesita que usted llegue a una ecuación de este tipo, que Y es mx más b. Usted necesita que usted llegue a esto. Como mínimo, usted necesita esto. ¿Sí? Esta ecuación. Ok. Necesita esa ecuación. Entonces, ese 2 que está aquí, ese menos 2 se quita. ¿Cómo se quita? Y es 2x. Este más 2 que tengo aquí, Más
Como quité ese menos 2, estaba negativo, cambia a Positivo. positivo. ¿Qué hemos obtenido? Que y es ¿cuánto? 2x más ¿cuánto? 4. Eso es todo. Esa viene siendo esa ecuación de qué tipo. Y es igual a mx más b. ¿Quién viene siendo m en este caso? ¿Quién viene siendo m? Esta m que está acompañando esa x, esa es esa llamada pendiente. ¿Quién viene siendo? 2. 2. Ah, ¿y cuánto nos dio Es 2, antes? profe. ¿Cuánto nos dio antes? Exactamente nos dio 2. 2, ¿Quién viene siendo este de aquí? B. ¿Quién viene siendo B? 4. Exactamente. Ah, ¿y qué significa eso? Eso no es nada más y nada menos que esto, muchachos. Que si usted se ubica aquí, bueno, aquí no va a quedar tan bien. ¿Sí? Veamos cómo queda aquí. ¿Sí? Bien. ¿Qué me indica eso? Que en esta B, ese es donde eso es un punto donde se toca ¿qué? Donde se toca con exactitud a ese eje Y. Bien, se toca con exactitud a ese eje Y. O sea que aquí tenemos una unidad, así sucesivamente, 2 unidades y continuamos. ¿Cuánto es B? ¿Cuánto nos dio B en esa ecuación? Nos dio 4, profe. O sea que como es positivo, subió. ¿Sí? Sabemos que esto es eje X y que esto acá es Y el eje Y. Y. Bien, entonces, si tenemos aquí eso que nos dé ahí, se ubica en eje Y. Si es positivo, sube. Desde este punto medio, sube. En caso que sea ¿qué? En caso que sea negativo, Negativo, entonces baja. baja, profe. Bien. Una vez ya usted tenga ese punto ubicado ahí, ya ubicó a B. Bien. Siguiente paso es que usted halle o ubique esa pendiente. Bien. Entonces, desde este punto que usted ubicó, aquí, bien. Entonces, me dice que tiene que una pendiente 2. Ah, y esa pendiente 2 es como si usted tenga esto. 2 dividido en cuánto? 2 dividido Entre 1. 1. Bien, entonces, ¿qué me indica eso? Ah, que desde ese punto usted va a subir que como es positivo, usted va a subir 2 unidades más. Una unidad, 2 unidades. Bien, ya subiste 2 unidades. Ah, y abajo tienes a quién? A 1. Ese 1 positivo, ese 1 que está ahí, se mueve hacia dónde? Hacia eje X. Como está positivo, entonces te vas a mover que una unidad en X positiva. Desde ese puntico, o sea, desde donde subiste. Estabas aquí en B, subiste 2 unidades, 1, 2, te mueves acá. Bien. Y con esos 2 puntos que ya tienes, sencillamente tú unes ¿qué? Unes aquí. ¿Y esa viene siendo quién? ¿Esa qué? Esa línea, esa función, eso es una función de quién? Y es 2x más 4. ¿Listo? Ahí tenemos ese punto. Un momentico. Evidenciemos eso. Vean eso que hicimos aquí. Vean cómo nos quedó acá. ¿Qué hicimos? Hombre, teníamos 2 puntos. Hallamos esa pendiente. Nos dio 2. Usamos ecuación punto pendiente. Nos dio esta ecuación, esta función. Nos ubicamos en ese esquema, más o menos. Veamos cómo nos queda esa línea, esa función con exactitud. Bien. Entonces, fíjense aquí. Tengo dicha función. Acá anotada. Ah, en ese eje Y me dice que con exactitud llegó hasta cuánto. Aquí en su función me dice que B es cuánto. 4. Vea que en ese eje Y subí hasta cuánto. Subí esa cantidad, esa unidad. Ahí toca. Hay un punto donde pasas esa función. Ah, ubiqué pendiente. Una pendiente. Aquí como tengo 2, lleno ese 2 con uno debajo. Bien. Ese 2 desde este punto, ¿qué me indica?
que voy a subir, ¿qué? Voy a subir 2 unidades. Si está positivo, se sube 2 unidades. ¿En dónde? En ese mismo eje Y. Bien, eje Y. Si está menos 2, entonces desde este punto bajaba, ¿qué? Bajaba 2 unidades. Estamos aquí. ¿Subimos cuánto? 1, 2 unidades. Bien. Como debajo he ubicado un 1, ese 1, ¿qué me indica? Hombre, que me voy hacia eje X, ¿qué? Eje X positivo. ¿Cuántas unidades? 1 unidad. Y si se dan cuenta que aquí hay un nuevo punto donde pasa esa función. ¿Se dan o no se dan cuenta? ¿Sí o no? Peñate. Sí, profesor. Bien. Entonces, con esos 2 puntos que hemos tenido, ya es cuestión de que usted únicamente una esos puntos hasta más infinito y hasta menos infinito. Eso no tiene fin. Bien, eso no tiene fin. Uno de esos 2 puntos y ya. Esa es esa función que satisface ¿qué? Que satisface esos 2 puntos. Ah, ¿y cómo sé yo que eso está bueno? Que esta línea sí va ahí. Ah, sencillamente, dígame ese punto Q que teníamos. Punto Q es ¿cuánto? 2,8. 2, Menos 2,8. Menos 2, 2,8. profe. ¿Cómo? Ah, sí, 2,8. 2 en X. Un punto está compuesto mediante X, Y. 2 en 8. 2 en X. En Y X subimos hasta y ¿qué? 8 Subimos en hasta 8 en Y. en Ah, Y. vea que con exactitud eso sí pasa ahí. ¿Sí se dan cuenta? Siguiente punto es ¿cuánto? Menos 1 en X y 2 en Y. Vean, menos 1 en X, está negativo. Menos 1 en X, ¿subí hasta cuánto? Hasta 2 en Y. Con exactitud, ese punto también coincide en esa función que hemos dibujado. Eso es todo con base a esa actividad, con ese punto. ¿Más dudas con base? ¿Todo entendido? En este punto 2 usted únicamente tiene un... Profe, profe, Dígame. una pregunta. Yo en esa actividad, en la recta sí me dio así como usted le dio. Bien. Así exacto, pasa por el punto y todo. Pero lo que me parece raro es que yo acá, no, en la ecuación para allá, la punto pendiente, no lo hice, por decirlo así, no lo hice correctamente debido a la ley de signos. O sea, no O sea, manejé eso. ¿cuánto te Entonces, dio aquí? ¿Cuánto te dio? a mí ahí me dio 6 sobre 1 y 6 sobre 1x más 5 sobre 1. Así. Exactamente así, sí, 6x señor. más 5. 6x más 5. No, ahí vaya. Me imagino que con este sí. O con eso, si te dio así, Pues, no, si te dio esto, no te da esa misma función. No coincide. Esto es una función independiente a esta, distinta. o sea, sí, profe, pero lo que pasa fue que, por ejemplo, por la ley de signos fue que me dio eso. Ah, ok. Sí, bueno, yo tengo en cuenta todo eso que ustedes hacen, ¿sí? Todo ese procedimiento. Bueno, a veces uno se equivoca en un signo y daña todo, y no es cuestión de que enseguida saques uno. Sí, sí, ahí fue que me equivoqué en la ley de signos, fue lo único que me equivoqué. Ok, ¿ustedes quién? Diego. Sí, señor, soy Diego. Ok. Bueno, pues en este punto 2 tienen un punto apenas, ya tienen pendiente, no tienen que haya pendiente, ya se está dando M, cuya pendiente es tanto. Entonces, ahí únicamente que tenían que usar esta ecuación punto pendiente. Ecuación punto pendiente, donde ya usted conoce que a Y1, X1, esto va a ser X1, Y1. Sencillamente cambia, hace ese cambio, esa sustitución de datos en esta ecuación punto pendiente. No es más nada. Eso es todo. Vamos continuando con temática. Bien. Vamos aquí, nos ubicamos. Siguiendo pues ese contenido temático. Ese contenido temático de ustedes, de este segundo componente que estamos estudiando. Tenemos un tema conocido, un tema llamado como. Tema llamado. Teorema de Pitágoras. Bien, entonces veamos una pequeña definición, cosa que nos enfoquemos en dónde se usa este tema con exactitud, cuándo se puede, cuándo no.
Es un tema que se usa en muchos campos, muchachos. Esto es un tema matemáticamente, pues matemáticamente se usa en muchas cosas. Entonces, su definición, ¿qué nos dice? Vamos. Definición. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. O sea, que específicamente este tema, ¿sí? Esto que estamos estudiando se usa exactamente ¿en dónde? Únicamente cuando tenemos que. Ahí me dicen, se usa en todo ¿qué? Triángulo Triángulo rectángulo. rectángulo. Bien. O sea que si usted no tiene esto, no puede usar. No se usa. Ahí, sencillamente. ¿Qué conocemos de eso? Hombre, sencillo. Véase usted aquí, ubíquese aquí. Eso exactamente es que cuando hace una esquina, como en este caso, hace una esquina y esa esquina mide cuánto exactamente. 90 grados. Eso, Grados. muy bien, así es. Bien, hace una esquina. Ah, ¿qué más conocemos de ello? Sencillo, que si ese lado que mide más, que aquí se ha definido como A, se denomina ¿qué? Se llama ¿cómo? Se llama hipotenusa. Bien, se llama hipotenusa. Mide más. Esos dos que miden menos se ha definido, se ha llamado catetos. Bien, catetos. Esa hipotenusa puede que se identifique con A, con H, más que todo matemáticamente se identifica con H, ¿sí? Bien, catetos, usted puede llamar esos catetos A, B, como usted desee. Entonces su definición me dice que cómo hallo yo, si yo conozco dos medidas, conozco medida 1 de un cateto y medida 2 de segundo cateto, ¿cómo hallo con exactitud esa medida de aquí? Bien, ¿cómo hallo con exactitud esa medida? Haciendo uso de esto. Bien, así que es bueno que vayamos copiando, vayamos anotando estas ecuaciones. Tenemos aquí que esa hipotenusa, ¿cómo se halla? Identifiquemos, bueno, hipotenusa como A. Es esa que, esa suma de esos dos catetos que conozcamos. Y ambos con exponente, ¿qué? Exponente 2. Bien. Ah, eso sí estamos hallando una hipotenusa. ¿Qué pasa si conocemos dicha hipotenusa y desconocemos uno de esos dos catetos? Es cuestión de que hagamos ¿qué? Hagamos un despeje aquí. Digamos que desconocemos este cateto B. Si desconocemos cateto B, es sencillo. Únicamente usted, ¿qué hace? Venga usted y ubique. Si necesita B, entonces, si usted necesita B, esta A pasa ¿dónde? O esta C pasa ¿dónde? Es sencillo ver. Si usted necesita B, es cuestión de que usted ubique Quedaría B, A a la si 2, se necesita B, A a la 2 menos C a la 2. Si usted necesita C, entonces ubíquese usted acá. Necesitas a C, cosa que no se confunda. Si necesitas a C, bueno, entonces, ¿qué te queda? A a la 2, ¿sí? Menos, necesitas a C aquí. Te quedas con C. Te quedas con C. Esta B, como ya no se necesita, se pasa, se quita, y si se pasa hacia acá, sabemos que eso pasa como negativo. negativo, bro. O sea que si necesitas hacer, ¿cómo te queda? A a la 2 menos B a la 2. Que, bueno, cosa que no se anota más que todo así, sino que se anota en su posición, ¿sí? Cambiamos aquí entonces, o sea, está bien, sino que vamos a cambiar y anotemos bien acá. C, C a la 2 es ¿quién? ¿Quién me dio? A A la 2 menos o B a la 2. 10. Entonces, necesito que se anoten esas ecuaciones que se van a usar a continuación. Tomen apunte, tomen apunte.
Cuénteme ya. Bueno, pues entonces, antes de que continuemos, ya sigue un punto de esos. Ya queda pocos minutos de este Zoom. Evidenciemos asistencia. Ok, entonces ya tomé evidencia, también vi acceso a Profe, pantalla y pues el- asigné asistencia de quienes aún no tenían. Bueno, nos desconectamos y se conectan de inmediato.